dicen que la ambición se siente como un fuego que arde bajo la piel y que cuando lo ignoras demasiado tiempo termina consumiéndote. Yo lo sentía cada día. Estaba casada con Javier, un hombre bueno, trabajador, honesto, pero pobre. Él pasaba jornadas interminables trabajando en construcción y mientras yo me consumía en silencios y deseos que no encontraba cómo satisfacer. Nos amábamos, sí, pero nuestra vida estaba marcada por la escasez y la rutina, y mi corazón empezaba a resentirse con todo aquello. Javier no era mal hombre, ni cruel. Me miraba con ternura cada noche cuando regresaba a casa, con las manos gastadas y la ropa cubierta de polvo. Pero yo lo veía, lo amaba y al mismo tiempo lo odiaba un poco. Odiaba la pobreza que nos rodeaba. Odiaba la impotencia de sentir que mi vida se iba en sacrificios y privaciones, las ollas vacías, los techos goteaban, los sueños aplastados bajo el peso de trabajo constante, de todo eso que me estaba carcomiendo. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, vi a Carolina, una mujer del pueblo que hacía años se había mudado a la ciudad. Llegó en un carro brillante, con ropa de marca y un perfume que parecía desbordar riqueza, incluso en el aire más barato. Se acercó y me sonrió, con esa mirada que mezcla complicidad y desafío. Adriana, ¿sigues aquí aguantando? Sus palabras me quemaron. No sabía si sentir rabia, envidia o tristeza. Días después apareció en mi casa con una botella de vino, una sonrisa confiada. Me habló de su fascinante vida, de la manera en que se ganaba la vida. Me dijo que ella solía conectar a mujeres bellas que quisieran dinero por un poco de atención. No entendí al instante. Me dijo que tenía muchos amigos que ayudaban a mujeres necesitadas, que podía ofrecer comodidad y lujos a cambio de discreción y gratitud. Yo no quería escucharlo, pero la necesidad tiene una voz dulce, y cuando tu vida carece de comodidades, escucharla se vuelve casi inevitable. Aquella noche observé a Javier dormir, su cuerpo cansado, su cara marcada por el trabajo, y sentí vergüenza y rabia al mismo tiempo. Pensé en Carolina, en sus joyas, en su vida brillante y sin carencias, y decidí aceptar conocer a alguno de esos hombres. La primera cita fue en una casa en las afueras, elegante, con muebles modernos y cortinas gruesas que filtraban la luz de manera perfecta. El hombre me esperaba sentado, con traje oscuro. Su voz era firme, directa. No te pediré nada que no quieras dar, dijo. Solo ofrezco lo que muchos desean, a cambio de tu compromiso con la discreción. Puso frente a mí un sobre con dinero. Estoy solo al inicio. Decide si quieres ser parte. Asentí sin pensar. El resto de la tarde se volvió un torbellino de nervios, decisiones rápidas y adrenalina desconocida. Y simplemente me dejé llevar por la manera en que me trataba, me besaba y me tocaba. Desde esa noche todo cambió. El dinero empezó a llegar a casa. Efectivo, regalos que Javier nunca me podría dar. Podía comprar lo que antes me parecía imposible. Hasta muebles para la casa que construimos con tanto esfuerzo. Creí tener el mundo a mis pies. Javier comenzó a rendir mejor, pero no por milagro, sino porque pude invertir en su trabajo, en herramientas nuevas, de mejor calidad, una ayuda extra, aunque trataba de disimularlo con pequeños gastos para que no se diera cuenta. Al principio me sentía culpable. Cada vez que mi esposo me abrazaba, sentía un nudo en la garganta, pero la emoción y la riqueza fueron dulces, y poco a poco la culpa se mezcló con placer. Carolina me enseñó los códigos de este mundo: discreción, paciencia y astucia. Aprendí a negociar, a entender la psicología de quienes tenían dinero, a ofrecer compañía y atención sin perder el control. Los hombres que se cruzaban en mi camino eran respetuosos en su mayoría, entendían las reglas,
que no debían romper, pero también comprendí que había un límite. Uno podía ganar riqueza y poder, pero nunca perder la cabeza. A medida que pasaban los meses, la vida se volvió más cómoda y excitante. Remodelé la casa, compré cosas nuevas, y la gente del pueblo empezó a susurrar sobre nuestro éxito repentino. Sentí que había encontrado mi camino, pero la ambición comenzó a arrastrarme. Al principio eran pequeños desvíos: aceptar una cita extra, un cliente particular, unas horas de más en los días libres de Javier. Después empecé a organizar mis propios acuerdos fuera del control de Carolina, porque algunos ofrecían sumas más altas a cambio de flexibilidad. Me sentía poderosa, segura de mis movimientos, pero también vulnerable. Una tarde, después de aceptar un trato adicional sin decírselo a Carolina, me citaron en un lugar apartado. El coche avanzó por caminos de tierra y un nudo se formó en mi estómago. No habían teléfonos ni testigos, solo la sensación de que podía haberme equivocado. Pero la cita terminó bien. El cliente respetó límites y reglas y regresé a casa a tiempo para preparar la cena. Javier nunca sospechó nada, o al menos eso me hizo creer. Ni una sola vez preguntó por las nuevas compras o los cambios en la casa. Su mundo era otro: cansancio, trabajo, rutina, y el mío, riqueza, tentación y una libertad que me desbordaba. Pero la tranquilidad no duró. Un día, Carolina me envió un mensaje directo: recuerda quién maneja las reglas. No hagas más de lo permitido. Recuerda que lo que pase fuera de mis límites no es mi problema, y no todos son tan buenos como crees. Me di cuenta que mi juego tenía riesgos que no podía controlar. Habían personas observando. Dentro de todo, y me desvío podría costarme caro. Ella tenía razón. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero también sabía los riesgos que corría, no solo con que Javier se enterara, sino también que no conocía a fondo los hombres con los que tenía mis encuentros. Una tarde, después de recibir un mensaje que me citaba en un elegante café de la ciudad, me encontré con un hombre distinto a los anteriores. Tenía una mirada calculadora y un aire de autoridad que me incomodaba desde el primer momento. No era feo ni mayor, simplemente desprendía una confianza peligrosa. Me invitó a tomar un café y mientras conversamos me ofreció una gran cantidad de dinero por acceder a su deseo, pero lo que pedía era algo que jamás había pasado por mi mente. Dijo que lo pensara muy bien, que me contactaría luego. Mi instinto gritaba que no confiara en él. Algo en la manera en que me hablaba, en cómo sus ojos me miraban, me hacía sentir que algo no estaba bien. Sin embargo, la codicia y la adrenalina por vivir algo nuevo recorría mi cuerpo mientras me daba cuenta de que estaba cruzando un límite que no debería. Aunque lo que me pidió no era algo de otro mundo, lo pensé durante días. Entonces sucedió. La llamada llegó. Acepté el trato sin saber del todo lo que implicaba. Pronto me di cuenta que cada acción tiene un precio invisible que me haría perder pedazos de mi tranquilidad y de mi vida. La ambición que me había cegado ahora se volvió una cadena que apenas podía soportar. Creía que lo había controlado todo. Después de meses de encuentros secretos con aquel hombre extraño, con el lujo y el dinero que llegaban puntualmente, pensaba que podía jugar con las reglas sin sufrir consecuencias. El trato era claro. Yo era solo suya. Nadie más podía tocarme ni recibir mis favores. A cambio, él me daba todo lo que mi vida anterior me había negado, todo lo que siempre había deseado. Mi marido era solo un recuerdo cotidiano de mi vida anterior. Él no necesitaba saber nada. Y yo estaba convencida de que estaba segura. Pero la tentación
tiene maneras de colarse por las rendijas de la ambición. Una tarde conocí a un hombre joven, elegante, confiado, que me ofrecía algo más que palabras bonitas. Durante semanas traté de resistirme, recordando las reglas, pero mi mente comenzó a justificarse. Si ya no soy fiel a Javier, ¿por qué debo ser fiel a este hombre? La primera vez fue un roce accidental, luego un beso breve y pronto un encuentro más audaz, lejos de los ojos de mi patrón, sin pensar en lo que podría pasar. No entendía todavía que aquel hombre extraño no era indulgente. Su poder no residía solo en la riqueza. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, recibí un mensaje breve. Hoy aprenderás lo que significa romper una regla que nunca debiste romper. Mi corazón se encogió. Esa noche no pude dormir. Recordé cada encuentro, cada momento de desobediencia y sentí cómo la culpa se mezclaba con el miedo. Al día siguiente recibí otra llamada. La voz del hombre extraño sonaba calmada, calculadora. Ven ahora. No tuve opción. Tomé el auto y conduje hasta un edificio antiguo a las afueras de la ciudad. Las lámparas iluminaban el lugar, proyectando sombras largas que parecían moverse con vida propia. Mi corazón golpeaba con fuerza, consciente de que mi desobediencia tenía un precio. Cuando entré, él estaba sentado, impecable, con las manos sobre la mesa, sin mostrar emoción alguna. Sabía que te arriesgarías, dijo con una voz suave. Tragué saliva intentando explicar que había sido un error, que fue un momento que no volvería a ocurrir, pero su mirada había decepción y poder en ella. Primero vino la humillación. La lección psicológica me obligó a caminar por el salón sola. Cada paso, un recordatorio de que mi libertad era un privilegio frágil. Luego los lujos que había disfrutado se convirtieron en instrumentos de control. La joyería fue retirada, los vestidos reemplazados por telas incómodas, recordándome mi vulnerabilidad. Cada objeto, cada detalle me recordaba que había roto una regla que debía respetar. Después vino la parte física, controlada y meticulosa. Cada instrucción cumplida me mostraba lo frágil que era y cómo mi ambición me había cegado. El hombre me llevó a un bosque cercano, un lugar apartado y silencioso. Allí me obligó a enfrentarme a mí misma, mirar mi reflejo en el agua, desnuda y vulnerable, y admitir que mi ambición me había llevado a romper la única regla que aseguraba mi protección. Mientras me miraba, se acercó por detrás, me susurró al oído y luego se hizo a mi lado. Lo que vi me heló la sangre. Su reflejo no correspondía al de él. Era una sombra grotesca y deformada, con los ojos que no eran humanos, profundos y vacíos. Un grito se me quedó atrapado en la garganta. El terror era puro, intenso. Nunca supe con certeza quién era aquel hombre. Tal vez un magnate oscuro, tal vez algo mucho más terrible. Mientras la sombra de él me miraba, algo dentro de mí entendió que aquel no era un simple mortal. Por un instante sentí que era el mismísimo diablo. Después de ese encuentro, volví a casa temblando, con el corazón cargado de miedo y culpa. Javier nunca se enteró de nada. Su mirada seguía siendo la misma de siempre, confiada y tranquila. Pero yo sabía que mi vida había cambiado para siempre. El dinero, la sed de lujos, todo había quedado atrás. Eliminé todos los rastros de aquel mundo que me había tentado y comencé a reconstruirme, aunque con cicatrices invisibles que nadie más podía ver. Ese fue mi castigo. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el oro ni en los lujos, sino en la paz que uno se da a sí mismo y en las acciones que nos mantienen íntegros.